Gracias, amigos televidentes, por seguir en sintonía de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. Y estamos en el programa de los TICs tributarios, esta vez es el número 19. Vamos a abordar el tema sobre el crédito fiscal del IVA. Para ello siempre tenemos en estudio al licenciado Manuel Carcache para conocer un poco sobre este crédito fiscal, de qué se trata y quiénes son los que en este caso pagan ese crédito fiscal. En el TIC tributario anterior abordamos en términos generales lo que es el IVA, ¿verdad? Entonces, el IVA descansa en 4 pilares fundamentales. El primer pilar fundamental es el crédito fiscal y el segundo es el débito fiscal, el tercero es la factura y el cuarto es la contabilidad. Es decir, el crédito fiscal se constituye en todos los IVA que el responsable recaudador le trasladan al momento de la compra de bienes y servicios y por los pagos que hace al momento de la importación. Ese es el crédito fiscal. El débito fiscal consiste en el IVA que traslada el responsable recaudador al momento de la venta. Entonces, el método que funciona en el IVA es de sustracción y adición, es decir, suma y resta. Los IVA que a mí me trasladaron al momento de la compra de bienes y servicios, yo lo deduzco de mis IVA que trasladé al momento de la venta. Entonces, el crédito fiscal se constituye en un derecho por autonomía en el responsable recaudador, que este crédito fiscal tiene que ver con ciertos requisitos que también la ley reconoce. Pero, ¿en qué momento surge esa acreditación? Para que quede claro, la acreditación surge en el momento de la compra de bienes y servicios y el momento de la importación. Inclusive puede ser al contado o al crédito. Es decir, que el responsable recaudador cuando compra bienes o servicios al crédito, él siempre tiene el derecho de reconocerse ese crédito fiscal. Pero estos tienen ciertos requisitos fundamentales para que sea deducible. Y en el artículo 113 de la ley establece que los responsables recaudadores, para que este IVA sea deducible, primer requisito fundamental es que debe ser necesario en el proceso económico. Es decir, los responsables recaudadores tienen derecho a reconocerse todos los IVAs, créditos, que utilizan en los procesos económicos de forma plurifásica. Todo aquello que es necesario en el proceso productivo y económico, ellos tienen derecho a deducírselo. Esto es muy importante aclararlo y enfatizarlo porque muchas veces la administración tributaria censura créditos fiscales de determinados rubros de gastos. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, a veces censura los gastos por representación que asumen las empresas. Cuando las empresas o los gerentes de la empresa invitan a almorzar para agasajar a un cliente, esa invitación de almorzar es con un objetivo para hacer negocio. En consecuencia, cuando él paga esos alimentos, a él le trasladan el IVA. Entonces, muchas veces en la revisión de fiscales, ese IVA no se lo reconocen al responsable recaudador. Y eso pues le imprime un sesgo negativo económico al responsable recaudador en vista que él pagó ese IVA y tiene derecho a la deducción. Entonces vemos aquí que por un simple criterio del fedatario público no le reconoce ese crédito fiscal y cumple con la norma establecida porque una invitación a un potencial cliente es un gasto necesario en el proceso productivo, porque si le va bien en esa negociación al gerente con ese cliente, gana la empresa, gana el Estado y ganamos todo. Y si le va mal, solamente asume ese costo o ese gasto la empresa. En consecuencia, por eso es que la ley descansa en un principio de equidad, que todos aquellos IVAs que yo asuma que sean necesarios dentro de esos procesos económicos deben de ser deducibles. Igualmente hay unos requisitos formales en este tema de los créditos fiscales. Para que el IVA también sea deducible, la factura debe cumplir ciertos requisitos. ¿Como por ejemplo? Como son los que establece la ley de pie e imprenta fiscal, que es el número de factura, el desglose de ese IVA,
Y el pie de imprenta significa que es la autorización que la administración tributaria le concede a la imprenta y donde establece la cantidad de facturas que dieron a hacer, de la 001, por ejemplo, a la 1000. Eso es el pie de imprenta fiscal. Ese es un requisito formal. Y muchas veces, por no cumplir con ciertos requisitos en el momento de la compra del bien o servicio, se incumplen, por ejemplo, no poner el número RUC del cliente, porque ahora en el reglamento establece un requisito, que en la factura, al momento de hacer compra de bienes o servicios, hay que establecer el número RUC, ¿verdad?, del cliente. Pero este número RUC solamente es para los responsables recaudadores del IVA. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una omisión de este dato, de este requisito, igualmente la administración tributaria censura ese IVA crédito. Dice, ok, yo no te lo reconozco porque no cumpliste con el procedimiento administrativo o la formalidad de pedir el número RUC de la persona que compró, ¿verdad? Entonces, imagino que eso se trata cuando es de empresa a empresa. Cuando es de empresa a empresa, porque... Es ahí el número RUC. O sea, no es, por ejemplo, yo una persona natural, no, obviamente no va a tener un número RUC. No, sí, es una empresa. Es una empresa, por eso lo dice claramente, de que es para los responsables recaudadores del IVA y del ICC. Pero aquí ahora es una moda que en todos los establecimientos te piden número RUC, ¿verdad? Porque como tú decías, vos sos una persona natural, no sos comerciante, no estás inscrita, no tenés número RUC, simplemente compras el bien y listo. Pero para el comerciante sí es un deber formal, pero en esto quiero hacer un... ¿Y no lo hacen casi entonces los comercios? ¿Cómo no? Algunos, pero no... Sí, la mayoría lo hacen. Lo que ocurre es que, y me quiero referir en el momento de una omisión del cumplimiento de ese deber formal. O sea, que mi criterio es de que por el incumplimiento de ese deber formal no es motivo de que le censuren el IVA crédito al responsable recaudador. Es decir, si yo te vendí determinada cantidad y sos comerciante y no te anoté tu número RUC, ese IVA que yo asumí o me trasladaron por la compra de esos bienes, deben de reconocérmelo. O sea, no es motivo suficiente el incumplimiento de un deber formal, la censura del IVA crédito. Entonces, dentro de los mismos requisitos, la ley establece que los créditos fiscales, para que también sean deducibles, debe ser un gasto deducible para el caso del IR. Y esto es interesante, porque te dice la ley, toda compra o todo gasto que sea deducible para efecto del impuesto sobre la renta y eso conlleve un IVA, el IVA es acreditable. Es decir, que no pueden censurarte un IVA y dejarte un gasto vigente. Y muchas veces ocurre. Muchas veces el fisco te censura el IVA, dice, ese IVA no te lo reconozco, pero deja el gasto vivo. O viceversa, te censura el gasto y el IVA crédito te lo deja vivo. Entonces, la ley, en el numeral 2 de este artículo 118, establece de que el crédito fiscal debe servir tanto para hacer un gasto o costo deducible del impuesto sobre la renta, para que sea deducible también en el caso del IVA crédito. En estos procesos de fiscalización, igualmente la administración tributaria, sobre todo en los casos de devolución de IVA, por ejemplo, los exportadores. Tú me preguntabas, ¿y todo el mundo paga IVA? Sí, hasta los exportadores, que no son responsables recaudadores de IVA, ellos asumen esa carga impositiva. Entonces, ellos tienen el derecho de solicitar esos IVA créditos, porque ellos no los recuperan en las ventas locales porque ellos exportan bienes y el IVA no se puede trasladar al extranjero. En consecuencia, los exportadores muchas veces se viven quejando de que igualmente la administración tributaria vive cuestionando los IVA créditos. No se los reconoce. Tiene un criterio. Por ejemplo, hay empresas que le compran los equipos rodantes a las empresas para entrega de productos y por la compra de esos vehículos te trasladan IVA. Entonces muchas veces te dicen, eso IVA yo no te lo reconozco,
¿verdad? Porque no es parte del proceso económico. ¿Cómo no va a ser parte del proceso económico la compra de un vehículo si sirve para distribuir todo lo que son los productos que produce la empresa? Igualmente ocurre cuando la empresa le compra para asignarle un vehículo al gerente. Entonces dicen que esos vehículos, el IVA de la compra de esos vehículos, no se lo reconocen porque eso no tiene que ver nada con la actividad de la empresa. Pero si vos sabés que en el gerente descansa toda la responsabilidad. Y sobre todo esos casos se observan con las transnacionales, con las empresas que vienen de fuera, por ejemplo, empresas de Honduras que les asignan hasta casa, vehículos a sus empleados para que trabajen aquí en nuestro país. Sí, muchas empresas transnacionales tienen esas políticas. Yo conozco empresas, inclusive acá en Nicaragua, de que cada 5 años a su personal de cuadro intermedio le compran sus vehículos, ¿verdad? Y eso es necesario porque recordad de que en la medida que vos mantenés motivado a tu personal, eso te genera mayor productividad, ¿verdad?, en la empresa. Y igualmente, esos IVAs que la empresa pagó por la compra de esos bienes deben de ser deducibles, deben de ser acreditables, pues, de acuerdo al tenor de la ley. Inclusive, el mismo reglamento de la ley en el artículo 82 dice así, lo voy a leer literalmente porque es importante el criterio del reglamento. La acreditación operará, dice, si las deducciones respectivas fueren autorizadas para fines del IR de actividades económicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la ley. Es decir, insiste el reglamento, si esa compra es deducible en el impuesto sobre la renta, el IVA trasladado en esa compra es deducible en el caso del IVA. La administración tributaria no tiene ninguna facultad administrativa para censurar IVAs. Ahora, en el caso del agente recaudador, ¿usted cree que aquí en nuestro país la ley se aplica como ellos quieren? Es decir, cuando usted me habla de que hay momentos en que no se le aplica o se censura el IVA o a veces se censura el gasto, entonces que se aplica de manera antojadiza. Lamentablemente, sobre todo en los procesos de fiscalización, la administración tributaria impone un criterio fuera del margen de la ley. Lo ideal sería es que el funcionario público que realiza una auditoría dé el ejemplo respetando la ley, ¿verdad? Y los reglamentos que está para eso, que regulan los actos entre el administrado y el administrador. Pero muchas veces y generalmente, y es una costumbre, que el auditor siempre impone su criterio. Dice, esto no te lo reconozco porque él considera que eso no es necesario dentro del proceso económico, pues. Y como alguien que no tiene la experiencia de estar en una empresa va a conocer qué es necesario o no es necesario dentro de un proceso productivo. Es más, no puede pasar por encima de las decisiones gerenciales de una empresa o de una entidad que son los que están regulando las inversiones que van a realizar para producir determinados bienes. Eso no puede ser, o sea, deberíamos toditos de apegarnos a lo que establece la ley. Y la ley está clara, dice, primer requisito fundamental, que ese IVA sea necesario dentro del proceso económico. Si me sirve para producir renta, es deducible. No tenés por qué salirte ni vos ni yo de lo que establece el marco legal. Pero lamentablemente no es así. Es otro panorama, pues, para mí. Sí, no se cumple. Lamentablemente no se cumple porque siempre la administración le imprime un sesgo prorrecaudador. En la medida que te censuran esos IVA, te obligan a volver a pagarlos, ¿verdad? En la medida que te censuran claro, eso un le gasto, beneficia en este caso al Estado. Por supuesto, en la medida que te censuran un gasto, eso hace que incremente la base imponible del IR y te obligan a volver a pagar un impuesto. Entonces, es algo de nunca acabar, pues. Y también de alguna manera desmotiva, en este caso, a aquellas personas que están invirtiendo, porque es decir, no hay algo que se les motive, pues en este caso con esta... Lo ideal sería la transparencia, que haya transparencia en esos procesos. Así como yo estoy arriesgando a invertir en este país, así mismo vos reconoceme mi derecho y yo voy a cumplir con mis obligaciones tributarias formales y de acuerdo a ley.
Hay muchas empresas que pagan sus impuestos correctamente y por lo general a las empresas que pagan los impuestos correctamente es las que más persiguen. Es absurdo pues, en esta administración de que al que está informal no lo persiguen, al que no emite factura no lo persiguen, pero el que está formal siempre es el que están encima de él. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Manuel Carcacho por este TICS número 19, hablando un poco sobre el crédito fiscal del IVA. Ya conocimos un poco más de este mundo tributario en nuestro país y sintonícenos el próximo martes para conocer mayores detalles. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.